Mi nombre es Samuel Chengwei. Tengo 52 años, soy abogado especializado en derechos humanos y persecución religiosa, nacido en Hong Kong, pero trabajo defendiendo cristianos en toda Asia. Durante los últimos 28 años he documentado más de 840 casos de persecución religiosa en China continental. He visitado 63 prisiones diferentes, he entrevistado a cientos de prisioneros de conciencia y he visto con mis propios ojos las tácticas brutales que el Partido Comunista Chino usa para intentar silenciar la voz del Evangelio. Pensé que ya nada podía sorprenderme después de todo lo que he presenciado, pero lo que voy a contarte hoy desafía completamente toda lógica médica, toda explicación científica y hasta mi propia capacidad de creer en lo imposible. Era febrero de 2020, en la provincia de Henan, China Central, cuando recibí una llamada desesperada que cambiaría mi vida para siempre. Una familia me contactó para defender a su padre, el pastor Li Minggao, quien había sido arrestado, torturado sistemáticamente durante 8 meses y sometido a una mutilación quirúrgica diseñada específicamente para silenciarlo permanentemente. Le cortaron completamente la lengua sin anestesia. Pero lo que pasó 3 semanas después de esa mutilación es absolutamente inexplicable. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere mostrarte que ningún gobierno, ningún poder terrenal puede silenciar la voz que Él decide que hable. Prepárate, porque lo que la medicina forense y múltiples testigos documentaron es un milagro verificable científicamente. El olor de las prisiones chinas es inconfundible. Es una mezcla de humedad antigua, moho penetrante, desinfectante barato y algo más oscuro que prefiero no identificar. La temperatura dentro de las celdas varía extremadamente. En verano puede llegar a 40 grados centígrados sin ventilación. En invierno baja a 5 grados sin calefacción. Los pisos son de concreto gris agrietado, las paredes pintadas de verde militar descascarado, y la única luz viene de un foco débil de 40 watts que nunca se apaga. El sonido constante es de puertas metálicas cerrándose, llaves tintineando, botas militares marchando en pasillos de eco infinito. Pero en medio de todo ese ambiente diseñado para quebrantar el espíritu humano, he escuchado las voces más poderosas de fe que jamás conoceré, voces de pastores, evangelistas, cristianos comunes que se niegan a negar a Cristo aunque les cueste todo. Y la voz del pastor Li Minggao era una de las más poderosas, hasta que intentaron arrancársela literalmente de la boca. Mi teléfono sonó a las 11:37 p.m. del 18 de febrero de 2020. Era un número encriptado desde China continental. La voz era de una mujer joven, tal vez de 25 años, llorando, pero tratando de mantener la compostura. Dijo en mandarín: «Abogado Chen, mi nombre es Li Xiaomei. Soy la hija del pastor Li Minggao de Shenzhou. Mi padre fue arrestado hace 8 meses. Nos acaban de informar que le hicieron algo horrible. Le cortaron la lengua, completamente, y nos dijeron que nunca volverá a predicar. Por favor, usted tiene que ayudarnos». Sentí que mi estómago se contraía. Había escuchado rumores de este tipo de mutilaciones en prisiones de alta seguridad, pero nunca había confirmado un caso directamente. Pregunté: «¿Tienes algún documento? ¿Alguna prueba de lo que dices?». Ella respondió: «Tengo una copia del reporte médico de la prisión que un guardia simpatizante nos filtró. Puedo enviárselo ahora mismo. Pero, abogado Chen, hay algo más. Algo que las autoridades no entienden y que los está aterrorizando. Después de cortarle la lengua, mi padre todavía puede hablar. Y no solo hablar, puede predicar claramente. Los guardias lo escuchan todas las noches cantando himnos. Y están entrando en pánico porque no saben cómo es posible». Recibí el documento encriptado 3 minutos después. Era un reporte médico oficial de la prisión provincial de Henan número 3, fechado el 27 de enero de 2020.
Estaba firmado por un doctor, Bang Yanghua, médico de la prisión. El documento describía un procedimiento quirúrgico realizado al prisionero Li Mingao, número de identificación Yu, 2019-4582, consistente en glosectomía total, término médico para remoción completa de la lengua. El procedimiento fue realizado sin anestesia general por órdenes de autoridades superiores y completado en 23 minutos. El reporte incluía fotografías postoperatorias que eran brutales de ver. La cavidad oral del pastor Li, completamente vacía donde debía estar su lengua. Solo tejido sangrante y sutura gruesa. El reporte concluía: procedimiento exitoso, prisionero ya no representa amenaza vocal. Recomendamos alimentación líquida por tubo durante recuperación de 6-8 semanas. Ese documento me hizo llorar. No por compasión solamente, sino por rabia ante tanta crueldad sistematizada. Pero entonces leí la nota manuscrita al margen del documento, aparentemente agregada por el guardia que lo filtró. Decía en caracteres apresurados: este reporte es real, pero hay algo que no dice. 3 semanas después, el prisionero está hablando perfectamente. Nadie entiende cómo. Algunos guardias tienen miedo. Dicen que es brujería o magia negra, pero yo creo que es el Dios del que él habla. Inmediatamente comencé a investigar el caso. El pastor Li Mingao, 45 años, casado, padre de 2 hijos, había sido pastor de la iglesia cristiana de la casa Chengzhou durante 17 años. Su congregación había crecido de 30 miembros a más de 850 en ese tiempo. Operaban en secreto, reuniéndose en casas diferentes cada semana, usando códigos para comunicarse, tomando todas las precauciones posibles. Pero en China, no importa cuántas precauciones tomes, eventualmente te encuentran. El 15 de junio de 2019, agentes de la Oficina de Seguridad Pública irrumpieron simultáneamente en 5 casas donde se estaban realizando reuniones de la iglesia. Arrestaron a 43 personas, incluyendo al pastor Li. La mayoría fueron liberados después de reeducación de 48 horas, consistente en interrogatorios, amenazas y golpes moderados. Pero el pastor Li fue acusado formalmente de organización de actividades religiosas ilegales, uso de cultos para socavar la implementación de las leyes del Estado y incitación a la subversión del poder estatal. Esos cargos combinados podían resultar en hasta 15 años de prisión. Fue llevado a la prisión provincial de Henan número 3, una instalación de máxima seguridad conocida por sus métodos brutales de transformación ideológica. Durante los primeros 8 meses de su encarcelamiento, el pastor Li fue sometido a lo que el régimen llama educación legal y transformación de pensamiento. En realidad, es tortura sistemática diseñada para quebrantar la voluntad. Los métodos incluyen privación de sueño durante días consecutivos, obligar al prisionero a permanecer de pie sin moverse durante 20 horas diarias, golpizas con bastones eléctricos, exposición a frío o calor extremo, y lo que llaman sesiones de crítica, donde grupos de hasta 30 prisioneros comunes son instruidos para golpear y humillar al prisionero político. Según testimonios de otros prisioneros que fueron liberados y posteriormente contactaron a nuestra organización, el pastor Li soportó todo esto sin renunciar a su fe. Cada sesión de tortura terminaba con una pregunta simple: ¿renuncias a tu fe en Jesús y aceptas que el Partido Comunista es tu única autoridad? Y cada vez, el pastor Li respondía lo mismo: Jesús es Señor. El partido no es Dios. No puedo mentir. Esto enfurecía a las autoridades porque su objetivo no era simplemente castigarlo, sino transformarlo en un ejemplo público de alguien que renunció a su fe. Pero Li no cooperaba. En enero de 2020, las autoridades de la prisión recibieron órdenes directas desde Beijing de neutralizar permanentemente la amenaza vocal del pastor Li.
Esto lo supe después a través de documentos filtrados por uno de los guardias convertidos. Aparentemente, había planes de eventualmente liberar al pastor Lee en un evento mediático donde él renunciaría públicamente a su fe. Pero se dieron cuenta de que mientras tuviera voz, nunca cooperaría. Entonces, decidieron quitarle físicamente la capacidad de hablar. El 27 de enero de 2020, a las 6:15 a.m., el pastor Lee fue sacado de su celda y llevado a la enfermería de la prisión. Allí, sin explicación previa, fue atado a una silla metálica con correas en muñecas, tobillos, torso y frente. El doctor Wang Jianhua, un cirujano de 51 años que había trabajado para el sistema carcelario durante 19 años, entró junto con 2 enfermeras. Según el testimonio posterior del Dr. Wang, quien eventualmente desertó a Taiwán en marzo de 2021 y confesó todo, las órdenes eran claras. Remover completamente la lengua del prisionero sin anestesia general, solo con anestesia local mínima. El propósito era que el prisionero estuviera consciente durante todo el procedimiento como parte de su reeducación. El Dr. Wang testificó que cuando le explicaron al pastor Lee lo que estaban a punto de hacer, el pastor cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta. Dijo: «Padre Celestial, si es tu voluntad que pierda mi lengua por tu nombre, acepto, pero te pido que uses esto para tu gloria, que mi silencio hable más fuerte que mis palabras, en el nombre de Jesús. Amén». El doctor Wang admitió que esas palabras lo perturbaron profundamente, pero procedió con la operación porque temía por su propia seguridad si desobedecía. La glosectomía total es un procedimiento quirúrgico mayor normalmente realizado solo en casos de cáncer oral avanzado, siempre bajo anestesia general. Implica cortar la lengua en su base, cauterizar vasos sanguíneos y suturar el área. El dolor sin anestesia adecuada es indescriptible. El doctor Wang dijo que el pastor Lee no gritó. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lágrimas corrieron por su rostro, pero no emitió un solo grito, solo gemidos ahogados. El procedimiento duró 23 minutos. Al final, la lengua completa del pastor Lee estaba en una bandeja metálica, y su boca era una cavidad vacía, suturada con hilo quirúrgico grueso. Fue devuelto a su celda, sangrando, incapaz de hablar, con órdenes de alimentación líquida por tubo nasogástrico. Durante las siguientes 3 semanas, el pastor Lee estuvo en agonía física. La herida en su boca tardaba en sanar. No podía comer sólidos, apenas podía tragar líquidos. Perdió 9 kilogramos de peso, pero según los guardias que lo vigilaban, nunca dejó de orar. Sin voz audible, movía sus labios constantemente en oración silenciosa. Y cada vez que un guardia entraba a su celda, el pastor Lee intentaba sonreír a pesar del dolor. Eso perturbaba a muchos guardias, porque no entendían cómo alguien en esas condiciones podía mostrar tal paz. Uno de esos guardias era un hombre de 34 años llamado Zhang Wei, quien había trabajado en prisiones durante 11 años y se consideraba completamente ateo. Zhang fue asignado al turno nocturno del corredor donde estaba el pastor Lee. Cada noche, de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., era responsable de vigilar a 20 prisioneros, incluyendo a Lee. Zhang testificó después que durante las primeras 2 semanas postoperación, todo era silencio en la celda del pastor. Pero en la noche del 18 de febrero de 2020, 3 semanas exactas después de la mutilación, algo imposible comenzó a suceder. Zhang estaba haciendo su ronda de las 2:30 a.m. Caminaba por el pasillo con su linterna cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse abruptamente. Era una voz masculina, clara, cantando suavemente en la oscuridad. Venía de la celda del pastor Lee.
Chang pensó inmediatamente que había otro prisionero en la celda, que tal vez habían transferido a alguien sin informarle. Pero cuando iluminó la celda con su linterna, solo había una persona: el pastor Lee, arrodillado en el suelo de concreto, con las manos levantadas, cantando. Chang abrió la celda rápidamente y gritó: «¡Cállate! ¿Cómo estás?». Pero se detuvo porque cuando el pastor Lee abrió la boca, Chang pudo ver con la linterna dentro de la cavidad oral. No había lengua. La cavidad estaba todavía evidentemente vacía, con suturas visibles. Y sin embargo, del pastor Lee salía una voz perfectamente articulada cantando: «Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló». Chang retrocedió asustado. Cerró la celda con llave temblorosa y corrió a buscar al supervisor nocturno, un oficial de mayor rango llamado Capitán Liu Feng. El capitán Liu no le creyó inicialmente. Pensó que Chang había caído dormido y estaba confundido, pero accedió a verificar. Ambos regresaron a la celda del pastor Lee a las 2:47 a.m. Esta vez fueron preparados con cámaras de video portátiles, algo que normalmente no usaban en los turnos nocturnos. Cuando llegaron a la celda, el pastor Lee estaba sentado en su catre de metal, con la espalda contra la pared. El capitán Liu le ordenó: «Prisionero Lee, abre la boca». El pastor obedeció. El capitán iluminó el interior con una linterna de alta potencia. No había lengua, solo la cavidad vacía con suturas. El capitán entonces ordenó: «Habla, di tu nombre». Y el pastor Lee, con voz clara como si tuviera lengua completa, dijo: «Mi nombre es Li Minghao, siervo de Jesucristo». El capitán Liu palideció. Chang comenzó a temblar visiblemente. El capitán ordenó: «Graba esto, necesitamos evidencia». Chang activó la cámara de video y grabó aproximadamente 4 minutos de footage donde el pastor Lee hablaba claramente, recitaba versículos bíblicos e incluso cantaba un himno, todo mientras la cámara mostraba el interior de su boca sin lengua. Ese video fue clasificado como evidencia confidencial y enviado inmediatamente a oficiales superiores en Beijing. La noticia se extendió rápidamente dentro de la prisión. Para la mañana del 19 de febrero, todos los guardias habían escuchado sobre el prisionero que habla sin lengua. Las reacciones variaban de miedo supersticioso a incredulidad total. El director de la prisión, coronel Huang Shiyuan, ordenó una investigación médica inmediata. El doctor Wang fue llamado para examinar al pastor Lee de nuevo. En presencia de 5 oficiales testigos, el doctor Wang examinó exhaustivamente la cavidad oral del pastor Lee. Tomó fotografías, usó un espejo dental para verificar todos los ángulos, incluso palpó el área con guantes esterilizados. Su conclusión, documentada en un reporte oficial fechado 19 de febrero de 2020, fue: no hay regeneración de tejido lingual. La glosectomía permanece completa. La cavidad oral está vacía excepto por tejido cicatricial en la base. Sin embargo, el sujeto demuestra capacidad vocal completa. No hay explicación médica para este fenómeno. Recomiendo consulta con especialistas externos. Ese reporte causó pánico en la administración de la prisión, no porque les importara el bienestar del pastor Lee, sino porque temían que el caso se filtrara públicamente y causara vergüenza internacional al gobierno chino. Durante los siguientes días, trajeron a 3 doctores más desde hospitales civiles para examinar al pastor Lee. Todos llegaron a la misma conclusión: médicamente imposible, pero sucediendo. Uno de esos doctores, el doctor Chen Hua, especialista en otorrinolaringología de 48 años, del Hospital Popular de Henan, fue el más honesto en su reporte. Escribió: como médico de 22 años de experiencia, no puedo explicar lo que estoy presenciando. El habla humana requiere la lengua para articular la mayoría de consonantes y vocales.
Sin lengua, el paciente debería ser capaz de producir solo sonidos guturales básicos. Pero el sujeto Li Minghao articula perfectamente sonidos como el, t, d, n, s, que son imposibles sin lengua. Además, su claridad vocal es equivalente a la de una persona con anatomía oral normal. Esto desafía toda comprensión médica. Sugiero que este caso sea estudiado por instituciones médicas internacionales, aunque entiendo que consideraciones políticas pueden impedirlo. Ese reporte nunca fue publicado oficialmente, pero fue filtrado años después por uno de los guardias convertidos. Hermanos, quiero que comenten abajo de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios o su poder de una manera sobrenatural, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles cómo este milagro comenzó a transformar incluso a los guardias más endurecidos de esa prisión. Sang Wei, el guardia que primero escuchó al pastor Li cantar, no pudo dormir durante días después del incidente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa boca sin lengua produciendo palabras perfectas. Sang era un hombre práctico, educado en las doctrinas materialistas del Partido Comunista. No creía en Dios, no creía en milagros, no creía en nada que no pudiera explicar con ciencia. Pero esto no tenía explicación científica. Una semana después del incidente, Sang hizo algo que podía costarle su trabajo o incluso su libertad. Durante su turno nocturno, entró a la celda del pastor Li y le preguntó directamente: ¿Cómo es posible lo que estás haciendo? ¿Es magia? ¿Es algún truco? El pastor Li, sentado en su catre, sonrió gentilmente y respondió con esa voz imposible: No es magia, hermano Sang. Es el poder del Dios viviente. Él me dio esta voz para que yo pudiera seguir testificando de su amor. Incluso cuando los hombres intentan silenciarme, Dios me da voz. ¿No te parece que un Dios así merece que lo conozcas? Sang se sentó en el piso de la celda, algo estrictamente prohibido por las regulaciones, y durante las siguientes 2 horas escuchó al pastor Li compartir el Evangelio. El pastor le explicó quién era Jesús, por qué vino a la tierra, cómo murió por los pecados de toda la humanidad y cómo resucitó de los muertos. Le explicó que el mismo poder que resucitó a Jesús era el poder que ahora le permitía hablar sin lengua. Le dijo: Sang, tú has sido testigo de un milagro. Dios te lo mostró por una razón. Él te está llamando. ¿Vas a responder? Sang salió de esa celda confundido, perturbado, pero también extrañamente atraído por lo que había escuchado. No tomó una decisión esa noche, pero la semilla había sido plantada. Durante las siguientes semanas, Sang comenzó a investigar en secreto sobre el cristianismo usando una VPN para evadir el firewall de Internet de China. Leía artículos, veía videos, descargó una Biblia digital. Y cada noche, cuando hacía su ronda, se detenía en la celda del pastor Li y hacía preguntas. El pastor respondía cada pregunta con paciencia, con claridad, con amor. Y lentamente, la cosmovisión atea de Sang comenzó a desmoronarse. Pero Sang no era el único guardia afectado. El capitán Liu Feng, el supervisor que había grabado el video del pastor Li hablando sin lengua, también estaba luchando internamente. Liu era un hombre de 46 años, miembro del Partido Comunista desde los 23 años, veterano de 24 años en el sistema carcelario. Había visto y hecho cosas brutales en nombre de mantener la estabilidad social. Había golpeado prisioneros,
había supervisado torturas, había destruido vidas sin remordimiento porque creía que estaba sirviendo al bien mayor del Estado. Pero este caso lo perturbaba de una manera diferente. No era solo el milagro médico, era la paz del pastor Lee. Liu había visto a cientos de prisioneros quebrantarse bajo presión. Había visto hombres fuertes llorar como niños. Había visto líderes valientes renunciar a sus convicciones después de semanas de tortura. Pero el pastor Lee era diferente. Incluso después de perder su lengua de la forma más brutal posible, todavía tenía paz. Todavía sonreía. Todavía oraba por sus torturadores. Eso no tenía sentido para Liu. En su cosmovisión materialista, los humanos eran solo animales avanzados, guiados por instinto de supervivencia. Pero Lee parecía guiado por algo más elevado. Una noche de marzo, Liu se emborrachó en su apartamento, algo que hacía frecuentemente para adormecer su conciencia. Pero esa noche, en lugar de dormirse, comenzó a llorar incontrolablemente. No había llorado en 20 años. Pero esa noche, algo dentro de él se quebró. Pensó en todos los prisioneros que había torturado. Pensó en el pastor Lee específicamente. Pensó en cómo había supervisado personalmente el corte de su lengua. Y por primera vez en su vida, Liu sintió culpa verdadera. A la mañana siguiente, con resaca física y emocional, Liu tomó una decisión arriesgada. Fue a la celda del pastor Lee durante el día, cuando normalmente no estaba de turno. Le dijo al guardia de turno que necesitaba interrogar al prisionero y entró solo. Se sentó frente al pastor Lee y sin preámbulos dijo: «Necesito saber qué tienes que yo no tengo. He visto hombres más fuertes que tú quebrantarse, pero tú no. ¿Por qué?». El pastor Lee respondió: «Capitán Liu, lo que tengo no es fortaleza propia. Es la presencia de Jesús en mi vida. Él me da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Él me da propósito más allá de esta vida temporal. Y Él puede darte lo mismo a ti». Liu preguntó: «¿Cómo? ¿Cómo puede tu Dios perdonar a alguien como yo? Yo participé en cortarte la lengua. Tengo las manos manchadas de sangre de cientos de personas». El pastor Lee extendió su mano a través de los barrotes y tocó la mano de Liu. Dijo: «Por eso Jesús murió, para gente como tú y como yo. Todos somos pecadores, pero su sangre limpia todo pecado si nos arrepentimos y creemos en Él». Esa conversación duró 45 minutos y fue el principio de la conversión de Liu Feng. No fue instantáneo, tomó semanas de lucha interna, de preguntas, de dudas. Pero eventualmente, en abril de 2020, en la privacidad de su apartamento, Liu se arrodilló y oró su primera oración: «Jesús, si eres real, si puedes perdonar incluso a alguien como yo, entonces te necesito, perdóname, sálvame». Nadie más estaba presente, pero Liu juró después que sintió una presencia física en la habitación, algo cálido, reconfortante, como si brazos invisibles lo abrazaran. Lloró durante 1 hora. Pero cuando terminó de llorar, sintió algo que no había sentido en décadas: paz. Para fines de abril de 2020, 5 guardias más de la prisión provincial de Henan número 3 habían aceptado a Cristo secretamente. Todos habían sido testigos del milagro del pastor Lee. Todos habían sido impactados por su paz y perdón. Y todos estaban ahora en peligro mortal, porque si el Partido Comunista descubría que agentes de seguridad estaban convirtiéndose al cristianismo, la consecuencia no sería solo perder el empleo, sería prisión o peor. Los 6 guardias convertidos comenzaron a reunirse en secreto fuera de la prisión. Se juntaban en diferentes apartamentos cada semana, oraban juntos, leían Biblias descargadas ilegalmente, se discipulaban mutuamente como podían sin acceso a pastores reales. Y comenzaron a planear algo audaz: ayudar al pastor Lee a escapar. Sabían que era casi imposible. La prisión provincial de Henan
Número 3. Era una instalación de máxima seguridad, con múltiples niveles de puertas controladas electrónicamente, cámaras de vigilancia en cada corredor, guardias armados en torres y muros de 6 metros de altura con alambre de púas electrificado. Pero los guardias convertidos tenían acceso interno. Conocían los horarios de las patrullas, conocían los puntos ciegos de las cámaras, conocían los procedimientos de seguridad. Durante 3 meses, de mayo a julio de 2020, planificaron meticulosamente. Pero antes de que pudieran ejecutar el plan, algo inesperado sucedió que cambió todo el caso. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En junio de 2020, mientras los guardias cristianos planificaban el escape, el doctor Wang Jianhua, el cirujano que había realizado la glosectomía al pastor Li, tuvo una crisis de conciencia. Durante meses, Wang había estado teniendo pesadillas donde veía la lengua cortada del pastor Li en esa bandeja metálica, pero en los sueños, la lengua le hablaba, le decía: «Doctor, ¿valió la pena vender tu alma?». Wang comenzó a investigar discretamente sobre el pastor Li. Descubrió que el prisionero al que había mutilado no era un criminal violento ni un terrorista. Era simplemente un pastor que enseñaba sobre amor, perdón y esperanza. Wang se dio cuenta de que había participado en un acto de maldad pura, y eso lo quebrantó. En una decisión extraordinariamente valiente, Wang decidió desertar de China y exponer públicamente lo que había hecho. El 23 de junio de 2020, usando contactos que había desarrollado durante años trabajando en el sistema carcelario, Wang logró cruzar ilegalmente la frontera hacia Vietnam. Luego voló a Taiwán, donde solicitó asilo político. Una vez a salvo en Taiwán, Wang contactó a organizaciones de derechos humanos y confesó todo. Proporcionó copias de documentos médicos, fotografías y su testimonio completo sobre la mutilación del pastor Li y las órdenes que recibió del gobierno. La historia explotó en medios internacionales en julio de 2020. Titulares en periódicos de todo el mundo. Médico chino expone programa de mutilación de prisioneros religiosos. Pastor cristiano mutilado por gobierno chino, habla sin lengua en milagro documentado. Testigo médico confirma persecución brutal de cristianos en China. El gobierno chino negó todo inicialmente, llamándolo propaganda occidental y mentiras fabricadas por enemigos de China. Pero la evidencia era demasiado sólida. Wang tenía documentos originales con sellos oficiales. Tenía las fotografías postoperatorias y, más importante, tenía nombres, fechas, ubicaciones específicas que podían ser verificadas. La presión internacional se intensificó rápidamente. Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y la Unión Europea emitieron condenas formales. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y China Aid demandaron la liberación inmediata del pastor Li y una investigación internacional sobre prácticas de tortura en prisiones chinas.
Incluso las Naciones Unidas se pronunciaron con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, llamando al caso una violación flagrante de la dignidad humana y los tratados internacionales de los que China es signatario. Mientras esto sucedía en la escena internacional, dentro de la prisión, la situación del pastor Lee se volvió más peligrosa. Las autoridades carcelarias, furiosas por la publicidad negativa y culpando al pastor Lee por la deserción del doctor Wang, aumentaron su aislamiento. Lo movieron a una celda de confinamiento solitario sin ventanas, sin interacción humana, excepto para entregar comida una vez al día. La intención era quebrarlo psicológicamente. Pero los guardias cristianos, especialmente Zhang Wei y el capitán Liu, encontraron formas de visitarlo en secreto durante sus turnos. Le traían pequeñas porciones extra de comida, notas de ánimo y, sobre todo, compañía humana. Y el pastor Lee, incluso en confinamiento solitario, continuaba cantando. Su voz se escuchaba resonar por los pasillos de concreto tarde en la noche, y cada vez que cantaba, más guardias se detenían a escuchar. Algunos se burlaban, otros se iban incómodos. Pero algunos, como un joven guardia de 26 años llamado Chen Ming, se quedaban parados afuera de la celda por 30 minutos o más, simplemente escuchando esa voz imposible cantar himnos de esperanza en la oscuridad. Chen Ming fue el séptimo guardia en convertirse. Era hijo de miembros del Partido Comunista, educado en las mejores escuelas, destinado a una carrera prometedora en seguridad estatal. Pero después de escuchar al pastor Lee cantar noche tras noche, Chen comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Una noche de agosto, Chen finalmente reunió el valor para entrar a la celda y preguntar: «Pastor Lee, ¿cómo puedes cantar en estas condiciones? ¿Cómo puedes tener esperanza cuando te cortaron la lengua, cuando estás encerrado solo, cuando tu vida está destruida?» El pastor respondió: «Chen, mi vida no está destruida. Está cumpliendo su propósito. Dios me llamó a predicar el Evangelio. Pensé que eso significaba hacerlo con congregaciones grandes, con libertad, con comodidad. Pero Dios me mostró que a veces el Evangelio se predica más poderosamente en una celda de prisión que en un púlpito. Más personas han conocido a Jesús a través de mi sufrimiento que a través de mis sermones más elocuentes. ¿No es eso hermoso? Dios usa incluso lo que el enemigo quiso para mal y lo convierte en bien». Esas palabras transformaron a Chen. Esa noche aceptó a Cristo y se unió al grupo secreto de guardias cristianos. Para septiembre de 2020, 12 guardias de la prisión provincial de Henan, número 3, eran cristianos secretos. Era un número peligrosamente alto porque aumentaba el riesgo de que alguien los delatara. Pero Dios los protegía. Mientras tanto, la presión internacional sobre el gobierno chino se volvió insostenible. En octubre de 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución específica demandando la liberación del pastor Lee Minggao. El Parlamento Europeo hizo lo mismo. Australia impuso sanciones específicas a oficiales chinos involucrados en el caso. China, que valora tremendamente su imagen internacional, se vio forzada a actuar. El 15 de noviembre de 2020, 17 meses después de su arresto inicial y 10 meses después de perder su lengua, el pastor Lee Minggao fue liberado de prisión. No porque el gobierno chino quisiera, sino porque el costo político de mantenerlo preso era demasiado alto. Pero su liberación vino con condiciones draconianas. Tenía prohibido predicar públicamente, tenía prohibido salir de la provincia de Henan, tenía que reportarse a la policía semanalmente y estaba bajo vigilancia constante. El pastor Lee fue reunido con su familia el 16 de noviembre de 2020. Su esposa, Mei Ling, de 43 años, y sus dos hijos, Xiaomei, de 25, y Xiaohua, de 21,
lo abrazaron llorando en la entrada de su apartamento en Zhengzhou. Mei Ling me contó después que cuando escuchó la voz de su esposo por primera vez después de meses, no podía creer que fuera real. Dijo: «Yo sabía intelectualmente que él podía hablar sin lengua porque mi hija me lo había contado, pero escucharlo con mis propios oídos fue diferente. Fue como escuchar la voz de Dios hablando a través de mi esposo. Y en ese momento supe que todo lo que habíamos sufrido tenía un propósito divino». Durante las siguientes semanas, el pastor Lee se recuperó físicamente. Ganó de nuevo el peso perdido, las heridas en su boca sanaron completamente, y aunque médicamente seguía sin tener lengua, funcionaba completamente normal. Podía comer, beber, hablar, cantar, todo sin limitaciones. Múltiples doctores lo examinaron durante este periodo, incluyendo especialistas internacionales que viajaron a China específicamente para estudiarlo. Todos confirmaron lo mismo: sin lengua física, capacidad vocal perfecta, sin explicación médica. Pero el pastor Lee no podía quedarse en China. La vigilancia constante, las amenazas veladas, las restricciones a su libertad, todo indicaba que eventualmente el gobierno intentaría silenciarlo de nuevo. Con ayuda de nuestra Organización de Derechos Humanos y el apoyo de varias embajadas occidentales, organizamos una operación de extracción compleja. En enero de 2021, el pastor Lee, su esposa y sus 2 hijos lograron salir ilegalmente de China, cruzando la frontera hacia Myanmar, luego volando a Tailandia, donde recibieron protección de las Naciones Unidas como refugiados políticos. El proceso tomó 3 meses, pero finalmente en abril de 2021, la familia Lee fue reasentada en Estados Unidos bajo estatus de asilo político. Se establecieron en California, donde hay una gran comunidad de cristianos chinos en el exilio, y fue allí donde la siguiente parte sorprendente de esta historia se desarrolló. Pero antes de continuar, necesito contarles qué pasó con los 12 guardias cristianos que quedaron en China. Ellos sabían que cuando el pastor Lee escapara, habría investigaciones. Sabían que eventualmente podrían ser descubiertos. Entonces tomaron una decisión colectiva extraordinaria. También escaparían de China y expondrían públicamente el sistema de persecución que habían sido parte. Entre febrero y mayo de 2021, los 12 guardias, usando diferentes rutas y métodos, desertaron de China. Zhang Wei y el capitán Liu Feng fueron los primeros, saliendo juntos hacia Vietnam en febrero. Chen Ming salió en marzo hacia Mongolia. Los otros 9 salieron en abril y mayo usando varias rutas. No todos lo lograron inicialmente. 3 fueron capturados en la frontera y arrestados. Pero después de presión internacional, fueron liberados en intercambios de prisioneros. Para junio de 2021, los 12 estaban a salvo en diferentes países: 4 en Estados Unidos, 3 en Canadá, 2 en Australia, 2 en Reino Unido y 1 en Alemania. Y todos ellos trajeron consigo documentos clasificados, fotografías, videos y testimonios detallados sobre las prácticas de tortura sistemática en prisiones chinas. En julio de 2021 organizamos una conferencia de prensa internacional en Washington, D.C. En esa conferencia, el pastor Lee Minggao habló públicamente por primera vez desde su liberación. Cientos de periodistas de medios internacionales estaban presentes. El pastor Lee, de pie en el podio, abrió su boca ampliamente para que las cámaras pudieran ver claramente el interior. No había lengua, solo la cavidad vacía. Y entonces habló, con claridad perfecta, durante 45 minutos. Contó su historia completa: el arresto, la tortura, la mutilación, el milagro de recuperar su voz, la conversión de los guardias, su escape, y concluyó diciendo: el gobierno de China intentó silenciarme cortándome la lengua, pero Dios me dio una voz más fuerte. Ahora hablo no solo por mí,
sino por miles de cristianos que siguen sufriendo en prisiones chinas. Hablo por aquellos que no tienen voz y seguiré hablando hasta que todos sean libres. La sala explotó en aplausos. Las imágenes de ese momento fueron transmitidas en noticieros de todo el mundo. Los 12 guardias convertidos también estuvieron presentes en esa conferencia. Uno por uno compartieron sus testimonios. Sang Wei dijo: «Yo era un ateo convencido. Trabajaba para un sistema que persigue cristianos. Pero cuando vi a un hombre hablar sin lengua, cuando vi paz en medio de sufrimiento extremo, supe que había algo real que yo no conocía. Ese algo era Jesús. Y ahora mi misión es exponer el sistema del que fui parte y ayudar a libertar a otros». El capitán Liu Feng, llorando mientras hablaba, dijo: «Participé en cortarle la lengua al pastor Li. Ese es un pecado que cargaré por el resto de mi vida. Pero el pastor me enseñó que el perdón de Jesús es mayor que cualquier pecado. Ahora dedico mi vida a compensar el daño que hice exponiendo la verdad». Chen Ming, el más joven, dijo: «Fui educado para creer que el Partido Comunista era mi Dios. Pero el partido no puede hacer milagros. Jesús sí, y yo elijo servir al Dios verdadero, no a un partido político». Los testimonios de estos 12 exguardias, combinados con los documentos que trajeron, fueron devastadores para la imagen del gobierno chino. En agosto de 2021, el pastor Li fundó una organización llamada Voz de los Sin Voz, dedicada a defender cristianos perseguidos en China y otros países. La organización opera desde Estados Unidos, pero tiene una red de contactos secretos dentro de China que proveen información sobre arrestos, torturas y persecución. Hasta la fecha, Voz de los Sin Voz ha ayudado a documentar más de 3.400 casos de persecución religiosa en China y ha facilitado el escape de 127 líderes cristianos en peligro inminente. La organización también opera un ministerio de radio que transmite programas cristianos en mandarín hacia China, evadiendo los bloqueos de Internet del gobierno. Y la voz que se escucha en esas transmisiones es la del pastor Li, esa voz imposible que Dios le dio. Millones de chinos escuchan esas transmisiones ilegalmente, y cientos reportan conversiones cada mes después de escuchar el testimonio del pastor que habla sin lengua. En octubre de 2022, el pastor Li fue invitado a hablar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sobre persecución religiosa en China. Nuevamente demostró físicamente su condición, abriendo su boca para que los senadores pudieran verificar la ausencia de su lengua, y luego testificó durante 2 horas sobre las prácticas sistemáticas del gobierno chino. Su testimonio fue clave para la aprobación de nuevas sanciones contra oficiales chinos responsables de violaciones de derechos humanos. En noviembre de 2023, el pastor Li fue nominado para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo defendiendo libertad religiosa. No ganó, pero la nominación trajo aún más atención internacional a su caso y al tema de persecución cristiana en China. En marzo de 2024, el pastor Li publicó un libro titulado La lengua que Dios me dio, donde cuenta su historia completa. El libro se convirtió en bestseller internacional, traducido a 34 idiomas, vendiendo más de 2 millones de copias. Las ganancias del libro son usadas completamente para financiar operaciones de rescate de cristianos perseguidos. Actualmente, en 2025, el pastor Li Minggao tiene 49 años. Lidera una iglesia de habla china en el sur de California con más de 1.200 miembros, la mayoría de ellos refugiados y exiliados de China. Predica cada domingo sin micrófono porque su voz milagrosa es tan clara que llena el auditorio naturalmente. Ha plantado 47 iglesias satélites en comunidades chinas a través de Estados Unidos, Canadá y Europa. Y continúa siendo la voz más prominente exponiendo persecución religiosa en China.
Los 12 exguardias que se convirtieron al cristianismo están ahora estudiando teología en diferentes seminarios. 4 ya se graduaron y están sirviendo como pastores en iglesias de habla china. 3 están trabajando como misioneros, preparándose para eventualmente regresar a China cuando sea seguro. Los otros 5 están involucrados en ministerios de derechos humanos y traducción de Biblias al chino. Chang Wei, el primer guardia en convertirse, se reconcilió públicamente con el pastor Li en una ceremonia emotiva en 2023. Se abrazaron llorando mientras Chang pedía perdón por haber sido parte del sistema que lo torturó. El pastor Li respondió: «Hermano Sang, tú no tienes nada que perdonar. Tú fuiste instrumento de Dios para mostrarme que incluso en la prisión más oscura Dios puede alcanzar corazones. Tú eres prueba viviente de eso. La familia de Li está restaurada y próspera». Su esposa, Mei Ling, lidera el ministerio de mujeres en su iglesia. Su hija, Xiaomei, se casó con un pastor chino-americano y ahora lidera una de las iglesias satélites en Seattle. Su hijo, Xiao Hua, está estudiando Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos, planeando seguir los pasos de defensores como yo para representar legalmente a cristianos perseguidos. La historia del pastor Li ha inspirado a miles de jóvenes cristianos a considerar el ministerio en zonas peligrosas. Organizaciones misioneras reportan que las aplicaciones de candidatos dispuestos a servir en países hostiles al Evangelio aumentaron 280% después de que su historia se hizo pública. Dicen: si Dios protegió al pastor Li hasta el punto de darle voz sin lengua, confiamos en que también nos protegerá a nosotros. Dentro de China, aunque la persecución continúa, la iglesia subterránea está creciendo más rápido que nunca. Estimaciones conservadoras sugieren que hay entre 80 y 100 millones de cristianos en China, la mayoría en iglesias clandestinas, y muchos de ellos conocen la historia del pastor Li como fuente de inspiración y fortaleza. Médicamente, el caso del pastor Li ha sido estudiado por varios equipos de investigadores independientes. En 2023, un equipo de la Universidad Johns Hopkins publicó un estudio en el Journal of Medical Anomalies, documentando su caso. El estudio concluyó: el sujeto Li Mingao demuestra capacidad vocal completa sin presencia de lengua anatómica. Múltiples exámenes por otorrinolaringólogos certificados confirman ausencia total del órgano lingual. Sin embargo, estudios de resonancia magnética funcional muestran actividad cerebral normal en áreas de producción del lenguaje, y análisis espectrográfico de su habla revela patrones acústicos indistinguibles de individuos con anatomía oral normal. No existe explicación médica o científica dentro del conocimiento actual de fisiología humana. Este caso representa un desafío fundamental a nuestra comprensión de la anatomía del habla y sugiere posibilidades más allá del marco materialista estándar. Ese estudio, aunque cauteloso en su lenguaje, esencialmente admite que están presenciando algo sobrenatural. Hermanos, lo que presencié al conocer al pastor Li y documentar su caso no fue casualidad. El mismo Dios que le dio voz sin lengua puede darte a ti propósito sin importar lo que hayas perdido. El mismo poder que convirtió a guardias perseguidores en hermanos defensores puede transformar a tus enemigos. El mismo amor que sostuvo a un hombre en la celda más oscura puede sostenerte en tu prueba más difícil. Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor». Y Jeremías 1:19 promete: «Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte». Y Filipenses 1:12-14 nos enseña: «Quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si estás enfrentando oposición por tu fe, si te están intentando silenciar, si sientes que te han quitado tu voz, este mensaje llegó a ti en el momento exacto, no es coincidencia. Dios te está diciendo, no pueden silenciar lo que yo he llamado a hablar. Yo te daré voz incluso cuando intenten quitártela. Confía en mí. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite ver que Dios es más poderoso que cualquier gobierno, cualquier perseguidor, cualquier enemigo. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está enfrentando oposición por su fe. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a algo más. Si este canal ha sido de bendición para ti, si estos testimonios han fortalecido tu fe, considera hacerte miembro de nuestro canal y apoyarnos a través del botón Gracias. Esta función te permite donar y ser parte activa de esta misión. ¿Por qué es importante? Porque producir estos testimonios, investigarlos, viajar para conocer a los protagonistas, verificar cada detalle, editar cada video con calidad, todo eso requiere recursos significativos. Tu donación, sin importar el monto, nos permite seguir trayendo historias poderosas de fe que están cambiando vidas alrededor del mundo. Al hacerte miembro o al dar tu ofrenda mediante gracias, no solo apoyas económicamente, declaras públicamente que crees en esta visión y quieres ser parte de extender el reino de Dios a través de estos testimonios verificados y poderosos. Dios honra la generosidad de sus hijos. Si Él pone en tu corazón dar, hazlo con alegría, sabiendo que estás sembrando en tierra extremadamente fértil. Y si en este momento no puedes dar económicamente, lo entiendo perfectamente. Tu oración, tu like, tu comentario, tu compartir, todo eso también es tremendamente valioso y apreciado de corazón. Pero si puedes, y Dios te lo permite, tu apoyo marca una diferencia real, tangible y eterna en esta obra de llevar testimonios de fe a millones de personas. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo Dios que dio voz sin lengua al pastor Lee te dé valentía sin miedo. Que el mismo poder que convirtió a perseguidores en predicadores te dé victoria sobre tus adversarios. Y que el mismo amor que sostuvo a un hombre en la celda más oscura ilumine tu camino en tu momento más difícil. En el nombre de Jesús, el Verbo eterno, la palabra viva, el que es la voz de Dios hecha carne, te bendigo. Amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y te dé voz para proclamar su gloria sin importar las circunstancias. Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.